Saluda a Eloísa Zapata, soy representante del fanpage Madres en Lucha. Quiero empezar saludando a todas por el Día Internacional de la Mujer, a todas las mujeres empoderadas, a todas las mujeres luchadoras que brindan día a día como madres su amor incondicional a sus hijos, enseñándoles con equidad e igualdad. Un saludo afectuoso para cada una de ellas. Hoy en Madres en Lucha estaremos abordando la importancia de la tenencia compartida y también hablaremos sobre los dos proyectos de ley, el 1120 y el 1090, lo cual tenemos una invitada especial esta noche, la doctora María Ángela Guamán, es abogada y conciliadora de familia. Le damos la bienvenida y agradecemos por estar con nosotros esta noche, doctora María. Muchas gracias, Eloísa. Muy buenas noches a todos los seguidores de esta página tan llena de contenido, pero sobre todo una página que va a conglomerar sentimientos, va a conglomerar esfuerzos y sobre todo va a unir. Ese es el sentido de las páginas. Bien, me uno al saludo que haces, Eloísa, y rindo un homenaje a las mujeres militantes, ¿no?, que lucharon toda una vida, y aquellas que aún luchan día a día para lograr los cambios que persiguen, por sus sueños, porque haya un mundo diferente, un mundo más digno, más justo y pleno, un mundo donde los niños y las niñas gocen por igual de sus derechos humanos. A tus órdenes, Eloísa. Muchas gracias, doctora. Bueno, antes de iniciar debemos entender que lo más saludable para un hijo e hija es tener contacto con ambos padres, ya que eso le permitirá un mejor desarrollo tanto en lo emocional como en lo psicológico. Bueno, doctora, mi pregunta es, ¿qué es la tenencia compartida desde su punto legal? Bien. Antes de responderte técnicamente, Eloísa, quiero que todos quienes nos están viendo hoy comprendan que el derecho de familia es una rama del derecho que abriga el estudio, el análisis y la solución de conflictos humanos. No podemos perder el norte en ese sentido. El derecho de familia es netamente humano. Entonces, antes de dar una respuesta técnica, tenemos que dar una respuesta humana. La tenencia compartida es como su nombre lo dice, tener y compartir papá y mamá la crianza de los hijos. Y a eso sumaría extender ese compartir de la crianza, ese compartir de las experiencias hacia los abuelitos, las abuelitas, los tíos, las tías, los hermanos. Esa es la tenencia compartida, el tener y compartir la sana crianza, el sano vínculo de papá y mamá con los hijos. Dígame, doctora, y viéndolo del lado que usted ha mencionado, ¿qué beneficios nos da la tenencia compartida? A ver, el gran beneficiado en la tenencia compartida es el niño, la niña o el adolescente. Los adultos han tenido su momento, han tenido su espacio para desarrollar sus afectos y sentimientos. La familia, y en especial la figura de la tenencia compartida, es un espacio vital para que los niños, tus hijos que me estás escuchando, los míos, tengan la oportunidad de conocer el amor de papá y de mamá. Ahora, ¿qué beneficios? Pues legalmente el beneficio de la seguridad del vínculo con papá y mamá. El beneficio de que papá y mamá van a responder legalmente por él, en la escuela, en un tema de salud, en un tema de viaje, siempre primando el buen diálogo, el buen trato. Ese al fin y al cabo va a ser el ejemplo que vas a dejar a tus hijos para cuando éste crezca y forme su familia. Porque va a decir, papá y mamá juntos conversaban, se llevaban bien. Papá y mamá separados, conversaban juntos, se llevaban bien. No hubo ninguna diferencia. Lo que se rompió fue tal vez la relación de pareja, pero no el vínculo eterno, ¿no? La responsabilidad eterna
de ser papá y mamá. Ahora, en el plano psicológico, no soy psicóloga, pero la práctica me ha enseñado a conocer, a entender caracteres, a tal vez hasta interpretar formas o gestos de las personas. Se ha demostrado incluso que a nivel psicológico la tenencia compartida es mucho más beneficiosa para los niños, las niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque se les evita el sentimiento de pérdida. ¿Cuánto duele perder, verdad? Si a nosotros los adultos nos cuesta superar una pérdida, superar un duelo, y eso que estamos ya grandes, construidos, imagínate cuánto le cuesta a un niño perder a papá, perder a mamá, ya no verlos más. Entonces la tenencia compartida evita ese sentimiento de pérdida, ese duelo innecesario que el niño no está preparado. Tú tal vez estás preparada como hombre y como mujer a decir, bueno, se acabó, chao, pero el niño no. El niño nunca va a decirle chao mamá, chao papá, adiós menos. Él siempre quiere ver a su papá y a su mamá juntos. Entonces, ese es un gran beneficio de la tenencia compartida, evitar ese sentimiento de dolor. Pero sobre todo, evitar que los niños de este siglo XXI y el que viene crezcan con una idea de familia que ya no corresponde a estos tiempos. Crezcan con la idea de que la mamá es la eterna cuidadora y criadora de los hijos y que el papá es el eterno proveedor y visitador de los hijos. Esos no son los roles del papá y de la mamá. Esas son sus funciones. Esos son tal vez sus responsabilidades legales. Responder económicamente, responder moralmente. Pero el modelo de familia para un niño, una niña o un adolescente es papá y mamá. Y en ese modelo es que los niños tienen que crecer. Y si papá y mamá se divorcian, pues se divorció la pareja, pero no se divorciaron mis padres, ni ellos de mí, ni yo de ellos. Así es, doctora. Es muy importante lo que indica. Actualmente, ¿por qué es importante la tenencia compartida? La tenencia compartida siempre ha tenido un rol fundamental en la vida de un niño. Pero hoy en día cobra real importancia porque el derecho a la familia, el derecho al sano vínculo con papá y mamá se está viendo vulnerado, se está viendo confundido con otras normas, se está viendo estropeado por los conflictos de los adultos. Ante ello, la ley tiene que ir inmediatamente a corregir esos vacíos, esos defectos de la propia ley. ¿Para qué? Para que el niño, como sujeto de derecho, goce de sus derechos humanos plenamente. Esa es la importancia de la tenencia compartida, técnicamente respondiéndote, Eloísa. Que el niño goce de sus derechos humanos, al de un derecho a tener la familia, al sano desarrollo y sobre todo al sano y natural vínculo con papá y con mamá, juntos o separados. Y si la ley no está clara y si la ley no está a la altura de esas necesidades, pues tiene que haber una corrección, pues tiene que haber una modificación, porque el interés superior del niño está por encima de cualquier otro interés, inclusive por encima de los intereses de papá y de mamá. Ok, doctora. Ahora, cambiando el tema, le voy a hacer unas preguntas sobre el proyecto de ley 1120 que fue presentado por el congresista Alejandro Guinaga, ¿no? Sobre la modificación de la tenencia compartida desde el Código de Niños y Adolescentes. ¿Podría explicarnos qué cambios favorables tendría esta nueva ley? Bien, ya entrando en materia, quiero precisar que los derechos del niño siempre tienen que ser superiores y anteponerse a cualquier bandera política. Sea quien sea el congresista que esté propiciando esta ley,
no debe de generar un barullo, no debiera generarse un tipo de desacuerdo e incomodidad. Sea Juanito, Pedrito, Luchito, quien presente la ley. Esta ley tiene rostro de niño, y eso hay que tenerlo claro. La ley tiene un rostro de niño, y esa ley tiene que promulgarse porque son los niños quienes van a salir beneficiados. No va a ser tal o cual partido político. Al fin y al cabo, nosotros como sociedad vamos a salir a largo plazo beneficiados, porque vamos a tener niños sanos emocional y mentalmente, porque tuvieron la oportunidad legal de no perder a su padre o a su madre, porque la ley no quiso, no permitió. Entonces, en principio, decirte eso. Ya entrando en materia, en el Código de los Niños y Adolescentes, la tenencia compartida pues ya se encuentra establecida en el artículo 31. Sin embargo, en la actualidad, esta figura es ineficaz, ineficiente e indolente, y eso lo vengo repitiendo. ¿Con relación a qué? A los derechos de los niños. ¿Y qué derechos me dirán? Al derecho de vivir en un ambiente familiar. Pero ese ambiente familiar no solamente son las cuatro paredes de la casa. Ese ambiente tiene que estar rodeado de afecto, de respeto, de seguridad emocional y mental, tan necesaria para su desarrollo. No queremos más niños rotos. No queremos más adultos parchados. No queremos niños huérfanos de papá y de mamá que están vivos. No queremos niños rehenes en su casa esperando que su papá o su mamá ejerza un régimen de visitas. Desde ya ese término, régimen de visitas, es regular los tiempos en que el niño debe compartir libremente con papá y mamá. Usted podría estar, señor o señora que me escucha, con un vaso de agua y un pan todo el año. Estoy segura que no. En la misma medida y con mayor preocupación, un niño no puede ver a su papá y a su mamá 2 o 4 veces al mes. Y ahora en pandemia, 2 o 3 horas al mes. Y eso, si es que hay internet y si es que al otro lado no cortan el internet. Entonces, no podemos nosotros estar aislados a una realidad que la ley no está normando. La ley tiene que normar hechos actuales y reales que están padeciendo los niños, las niñas y adolescentes. Ojo, estas modificatorias va de niños, va para ellos, no va para los adultos, no va para cierto sector o cierta tienda política. No confundamos, por favor. Al fin y al cabo, tampoco disminuyemos, no menospreciemos, no cuestionemos el razonamiento del juez. Porque al fin y al cabo es el juez el que va a ser la boca de la ley. Y el juez no actúa solo, señores. El juez tiene 2 ojos. Un ojo que se llama psicólogo y el otro ojo que se llama trabajadora social. Son los 2 ojos del juez en el sistema de justicia de niños, en los juzgados de familia. Y ese equipo multidisciplinario es el que trabaja el informe y le dice al juez, juez, el papá puede tener la tenencia compartida porque reúne las condiciones favorables, tanto sociales como mentales y psicológicas. El señor juez, esta mamá no puede ejercer la tenencia compartida, es más, ni siquiera la tenencia. ¿Por qué? Porque este informe ha arrojado esto. Hay un alto grado de peligrosidad, hay un alto grado de vulneración, y aquí están las pruebas objetivas. Así se trabaja en un sistema de justicia que respeta al niño. Entonces, no, digamos, vuelvo a reiterar, no podemos nosotros menospreciar el trabajo del juez. Es él el que va a hacer la justicia para el niño. Entonces, esta ley tiene que ser modificada en beneficio de los niños, porque hay nuevos problemas, hay nuevos retos, hay nuevos sentimientos afectados que no están regulados en el Código de los Niños y Adolescentes. Y no vamos a esperar a que sean adultos y pasen su terapia para que recién empiecen a construir su historia, cuando lo podemos hacer ahora.
Entonces, uno de los puntos es el artículo pues 81, y señalo también que esta ineficacia de la ley traba la tenencia compartida, que ya tiene un espíritu, ¿no? Un aire en el código, pero no tiene fuerza. No tiene fuerza porque, reitero, la costumbre de crianza es mamá, junto a papá cuando están juntos. Pero cuando estos se separan, la mamá asume la crianza y el juez cede por la costumbre. Pero el niño necesita papá y mamá. Entonces, ¿quiénes tienen que acostumbrarse a esa idea? Son los padres. No es al revés, ¿no? Lo habitual no puede ser lo excepcional. ¿Qué quiero decir con eso? Que hasta ayer convivíamos juntos, felices los tres. Papá, mamá se dejaron de querer y ahora solo convivo con mi mamá. La excepción, solo mamá. Papá que venga a visitar, papá que deposite. Y en algunos casos también hay mamás que cumplen ese rol con mucho dolor, con mucha pena, que depositan la pensión y que ven por horas a sus hijos. Y el papá tiene la tenencia exclusiva, como si el niño fuera una cosa, como si el niño fuera parte de su propiedad, o una extensión de su mano, o una parte de su organismo. Dejemos que los niños fluyan sus afectos, dejemos que escojan, dejemos que decidan. Los adultos no somos quienes para aprisionar los sentimientos de los niños. Y el sistema de justicia tampoco es quien para encuadrar, enmarcar esa relación de papá y mamá. Por eso es que esta tenencia compartida tiene que salir. Tiene que salir por los niños. Y va a ser ejecutada, va a ser decidida por un juez. No va a ser decidida por mí, ni por ti, Eloísa. Lo va a decidir un juez. Entonces, decir que la tenencia compartida no va a funcionar, ¿qué quiere decir entonces? ¿Que los jueces no están capacitados? ¿Que los jueces no saben hacer su trabajo? ¿Estamos cuestionando el sistema de justicia peruano? ¿No? Entonces, esa sería mi respuesta. Gracias. Doctora, entonces, en la práctica, este proyecto de ley 1120 defenderá el real interés superior del niño. Por supuesto que sí. El interés y el bienestar superior del niño. ¿Cuál es el interés del niño? El interés del niño es mantener su derecho vigente a tener una familia, a tener el vínculo con papá y mamá. ¿Y cuál es el bienestar de este niño? Que va a crecer, va a ejercer su autonomía, va a desarrollarse en salud mental y psicológica y emocional. Entonces, tanto interés y bienestar van de la mano. Y el niño va a ser recontra beneficiado. Pensemos por un momento en él. No estamos pensando en el niño. Estamos pensando en las consecuencias para los adultos o los beneficios para los adultos. Y esta ley no persigue esto, ¿no? La ley y los proyectos de ley persiguen que los niños realmente hoy en día en el Perú sean considerados como sujetos de derecho. Y los niños tienen sus derechos enmarcados en la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Gracias a Dios, el Perú está adscrito. Entonces el Perú tiene que ponerse en sintonía. El Código de los Niños y Adolescentes tiene que ponerse en sintonía con esa convención. Solamente es aplicar la ley. Acá no es cuestión de darle gusto a uno u otro. Es pura matemática. Es 2 y 2 son 4. Es darle a los niños lo que ellos merecen, lo que tienen ganado y está en la convención. Entonces, vuelvo a decir, y siempre lo digo, por sobre todas las luchas, por sobre todas las desigualdades, lo que tiene que prevalecer hoy en el Perú del siglo XXI es el interés y el bienestar superior de los niños. En contraste con el proyecto de ley que ha mencionado 1120, ¿cómo nos puede ampliar respecto a la norma vigente de la ley 29269? Bien, el proyecto de ley que mencionas tiene una perspectiva de infancia.
a diferencia de la ley actual, de los artículos que ahora están en el código. Porque la perspectiva de infancia no es otra cosa que proyectarse a cómo este niño, de niño, va a tener garantizados sus derechos, para que cuando sea adulto y en otra etapa, ejerza su ciudadanía con total libertad y normalidad, porque de niño me respetaron mis derechos, porque de niño no sesgaron mis derechos, porque de niño no limitaron mis derechos. Y más alegre todavía estoy, porque ni mi papá, ni mi mamá, ni mi abuelito, ni mi abuelita, ni mi tío, ni mi tía limitaron mis derechos. Al contrario, se unieron y vieron lo mejor para mí. Papá y mamá terminaron la relación, pero aquí estoy completo, estoy íntegro. No he sentido el divorcio, no he sentido la separación. Ellos fueron los que sintieron el divorcio y la separación, pero fueron tan respetuosos de mi derecho a tenerlos a los dos, fueron tan respetuosos del vínculo que merezco con los dos, que ahora de adulto no he sentido que mis derechos hayan sido vulnerados, ni el derecho a una pensión de alimentos, ni el derecho a tener el vínculo con papá y mamá, ni el derecho a tener un desarrollo pleno. No he sido tocado por ese dolor. Ni mi mamá ni mi papá me utilizaron como escudo ni como espada para atacar o defenderse de uno o de otro. Entonces, vuelvo a decir, esto del derecho de familia, esta motivación de los proyectos de ley es humano. Y es que hay que tener vena para entender estos problemas. Aquí no estamos hablando de otras ramas del derecho civil, de deudas, de tierras, de hipotecas, que en frío se ejecutan, se cobran y se logran recuperar. Aquí estamos hablando de un ser humano que está en el medio de una separación, de un divorcio, y muchas veces de un divorcio conflictivo y destructivo, al cual la ley tiene que proteger. Tiene que retirar al niño, protegerlo de sus propios progenitores en algunos casos, resguardarlo y dejar que ellos resuelvan sin que toquen los derechos de él, que resuelvan su divorcio, que resuelvan su separación de bienes, sin que tengan que tocar a los derechos de los niños, ni sus alimentos, ni su derecho a una seguridad, porque al fin y al cabo la tenencia lo que busca es la seguridad del niño, con mamá o con papá o con los dos, busca la seguridad, que el niño esté seguro en un espacio, en un lugar. Entonces, con respecto a lo que también me preguntas, decirte que esta ley de la tenencia compartida, este proyecto de ley, tiene esta perspectiva de infancia, y también debemos reconocer que esta perspectiva busca reconocer de manera expresa la prevalencia, ya lo dije, del interés superior del niño, fortalecer el deber de corresponsabilidad parental. Son nuevos términos, son nuevos tiempos, señores, señoras. La corresponsabilidad significa los dos nos hacemos corresponsables. Los dos asumimos la crianza de nuestro hijo. Juntos somos un equipo. Es un grado de madurez al que tenemos que llegar en algún momento para vernos ya como padres y hacer un buen trabajo, hacer un buen equipo, porque no hay tiempo. Mientras el niño crece solo o a medias, con papá o con mamá, hasta que tú resuelvas tu problema, hasta que tú resuelvas tu duelo, este niño ya es adolescente y ya tiene problemas de alcohol, de drogadicción, ya se inició sexualmente temprano, ya está embarazada, ya está en una pandilla o ya está en una organización criminal, ya está en la prostitución, ya se quiere suicidar. Entonces, el trabajo de papás y de mamás es un trabajo que hay que tomarnos en serio. No esperemos que una ley nos obligue, que nos jale la oreja para decir, oye, estás haciendo mal esto. Todos somos seres humanos, todos nos equivocamos. Pero entre equivocarme y hacer daño a alguien,
es otra cosa. Para ese tipo de personas que generan daño, lesiones, muerte, existe un espacio, una sanción, una terapia. Pero en estos casos estamos hablando de papás y de mamás que realmente necesitan, es vital para ellos tener la presencia en la vida de sus hijos, tener el día a día con sus hijos. También quiero señalar que esta ley, este proyecto de ley va a dar una protección a las políticas públicas en tema de justicia de familia, políticas públicas efectivas dentro del sistema de justicia peruano. El sistema de justicia peruano tiene muchos espacios, penal, comercial, pero lo que queremos es que se garantice el sistema de justicia de familia con reales políticas públicas. Eso va a significar inclusive la educación, que esto de la tenencia compartida sea motivo de conversación en las clases, de los tutores con los alumnos, de los profesores con los padres de familia. Es importante, la familia es la célula básica de la sociedad. Y si vamos a desintegrarla y no vamos a hacer nada para salvar a la familia y al niño que está ahí al medio pidiendo auxilio, socorro, entonces no estamos funcionando como sociedad. No estamos funcionando como civilización. Así es, doctora. Usted dijo algo muy importante, ¿no? Que la tenencia compartida es corresponsables ambos padres, ¿no? Porque les permite a los hijos tener seguridad, ¿no? Y como usted dice, ¿no? Tener el amor de ellos. Pero ahorita actualmente vemos que hay una problemática concerniente al género, ¿no? Que a veces confunden que esta ley sea para todos, ¿no? Como estaban indicando padres agresores o algunas, en caso, por ejemplo, que es mi caso, hay madres que también hemos sido denunciadas falsamente. Esta ley, bueno, este proyecto de ley 1120 es para todos los padres, doctora Marian. A ver, vamos a separar los temas de violencia de género, o como quieran llamar, de una problemática de conflicto de pareja. El tema de conflicto está enquistado en la cultura peruana. Es un tema cultural, está en nosotros. Peleamos de todo, nos molestamos de todo. Y perdonar es pues un trabajo de largo aliento, inclusive hasta morimos sin perdonar y sin ser perdonados. En el tema de niños inmersos en conflictos de familia, en conflictos de pareja, vuelvo a decir, el juez de familia tiene al equipo multidisciplinario, tiene a los psicólogos y tiene a las trabajadoras sociales, quienes también tienen que estar a la altura de las circunstancias, a la altura del problema, y tienen que responder profesionalmente, técnicamente, humanamente, a la tarea que el juez le encarga, que es evalúa a las partes, evalúa al niño, evalúa a la mamá, evalúa al papá, evalúa a quien esté a cargo de este niño, porque en su demanda ha señalado una de las partes, violencia familiar. Tenemos que descartar que esa violencia haya salpicado al niño. Si esa violencia salpicó al niño, lastimó al niño y fue con dolo y premeditación, definitivamente ese papá o esa mamá en ese momento no está calificado para tener la tenencia compartida. Definitivamente que no, porque el niño tiene que estar en un lugar seguro y tiene que estar con papá y con mamá, con las primeras personas que le van a brindar protección. Si ese informe arroja, vuelvo a decir, que este papá o esta mamá no tienen la capacidad psicológica, hay una situación en ellos que no está clara
para el psicólogo en su salud mental, entonces es un riesgo para el niño. Pero vamos al otro lado. Si es que en esa demanda hay hechos inventados, hay hechos exagerados que no se acompañan con pruebas y que cuando son corroborados, cuando son estudiados por la psicóloga del juzgado, por la trabajadora social del juzgado, afirman que realmente estos hechos no se ajustan a la realidad. La evaluación dice otra cosa, no lo que dice la demanda, pues el juez, con su criterio discrecional, sabrá decidir en beneficio del niño. Y ya en otro espacio, el papá o la mamá que se haya sentido vulnerado en su derecho al honor, en su derecho a su nombre, en su derecho a su buena reputación, hará valer su derecho. Aquí es solamente clarificar que existe o no riesgo para el menor. O en su contrario, proteger al niño cuando sí existe riesgo y peligro para su integridad, sea física, sea emocional o sea sexual. Doctora, para redondear la idea respecto a este proyecto de ley 1120, entonces, ¿es bueno que se apruebe este proyecto? Bien, yo te voy a responder esta pregunta. Acá tengo anotado y me voy a permitir leerlo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de Estrasburgo destaca que las restricciones a las relaciones familiares se oponen a la protección de la familia como garantía institucional de la sociedad y vulneran el principio de protección especial del niño. La convivencia entre padres e hijos es una convivencia que construye y que sobre todo constituye una manifestación del derecho del niño a tener una familia y no ser separado de ella. Derecho que se vulnera cuando por razones ajenas a la voluntad y al interés superior del niño, este es separado de su familia o se le impide el contacto con alguno de sus miembros. Con eso te doy respuesta a la pregunta que me haces. Gracias, doctora. Ahora vamos a pasar al proyecto de ley 1090, que es el REPROC, el Registro Nacional de Progenitores Obstructores. ¿Qué piensa usted respecto a que muchos niños son impedidos de poder ver alguno de sus progenitores? Pienso que ante situaciones tan extremas se van a tener que llegar a correcciones extremas. Y lamento profundamente que tengan que ser los padres, los progenitores, quienes tengan que ser sancionados por no saber cumplir su rol de protección o por impedir o poner obstáculos en el desarrollo de los derechos de sus propios hijos. Entiendo que esta propuesta lo único que persigue, al igual que el Registro Nacional de Padres Deudores, y que también hay madres que están en este registro, deudores alimentarios, morosos, es decirles, ¿sabes qué, papá? ¿Sabes qué, mamá? Vuelve al carril de la ley. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, mamá, papá? Vuelve a centrarte en tu función de protección. Vuelve a centrarte, vuelve a ponerte el chip de papá y mamá corresponsable de la crianza de los hijos. No asumas que tu hijo es una cosa. No asumas que tu hijo es de tu propiedad. No asumas que tu hijo no tiene derecho a expresar su voluntad. No asumas tú por tu hijo la capacidad de decidir. No vivas por tu hijo o a través de tu hijo, y sobre todo no vivas a través de tu hijo tus rencores o tus odios. Y eso va para papás y para mamás. Por eso decíamos que es muy difícil perdonar, porque estamos acostumbrados a cargar rencores, a cargar odios. Otra cosa es el tema de haber sido lastimado, haber sido vulnerado, haber sido atacado. Eso es otra cosa. Aquí estamos hablando de relaciones de pareja que se han visto destruidas
porque no hubo diálogo, porque hubo infidelidad, porque hubo crisis económica y uno de ellos dijo, hasta acá nomás, yo mejor abandono el carro, después se fue, después volvió. Hablo de situaciones cotidianas, situaciones que tranquilamente se pueden solucionar en casa. No estoy hablando de una flagrancia o tentativa de feminicidio. No estoy hablando de una flagrancia o tentativa de dar muerte a tu hijo. Esas son otras situaciones, son palabras mayúsculas que definitivamente no encuadran en la respuesta de un padre o una madre a la negativa de que el otro lo vea. Si sé que este papá, esta mamá, es un riesgo para mi hijo, no le voy a abrir pues la puerta de la casa, así de fácil, de la noche a la mañana, sabiendo que hace una semana o un mes quiso asesinarlo, quiso envenenarlo, se lo llevó de paseo y lo quiso lanzar por el puente. No lo voy a llevar cuando sé que lo lleva y lo expone en sus reuniones y el niño ve cómo oliva licor, cómo se emborracha y cómo se arrastra. No lo voy a llevar, no lo voy a entregar a una persona, sea hombre o mujer, padre o madre, que dice, sí, lo voy a llevar a pasear y lo dejo con su hermana, como hoy día tuve un caso. El papá se llevó a su hijo y le dijo, lo voy a dejar en casa con mis hermanas. Y la mamá, confiada, se lo dejó. El niño volvió hoy y le contó, mamá, mi tía duerme con su novio y yo duermo con ellos. Y su novio me hace cosquillas en mi pie y yo siento algo raro. Entonces, es una situación que tú dices, ¿no? ¿Cómo es posible que un papá, en este caso del caso que llevé hoy en la mañana, que me contó, cómo es posible que sea tan irresponsable de sacar al niño con el pretexto de llevárselo por visita y se lo deje a la hermana y él se vaya a hacer su vida? Y también pasa lo mismo con las mamás. Lo sacan, lo dejan con la hermana, con la mamá, con la abuela y se van con las amigas. Son problemas, son situaciones, son conductas humanas. ¿Y obedecen a qué? A que ese adulto papá, esa adulta mamá, no fue educada en una familia, no tuvo el ejemplo de una familia, no tuvo presencia de papá y de mamá, y normalizó que su hija, y normaliza, perdón, que su hija crezca con la amiga, con la tía, con la prima, porque ella creció de esa manera. Y normaliza, ¿no? Que yo pueda tener 1, 2, 3, 4 parejas y que mi hijo o mi hija conozca esas 3 o 4 parejas. Entonces son situaciones que a veces se comprende por qué el papá o la mamá dice, no, tú no lo vas a ver, tú no lo vas a retirar. ¿Para qué? ¿Para que lo traigas golpeado? ¿Para que lo traigas malcriado, hablando groserías? ¿Para qué? Para que acá en la casa empiece a hacer cosas que yo no le he enseñado. Entonces, hay situaciones que, vuelvo a decir, van a tener que pasar por una decisión multidisciplinaria, por un trabajo multidisciplinario. Aquí a este registro nacional de padres o madres también obstructores, no van a ir pues las personas que a mí me den la gana, porque me cae mal, porque me dijo A o B cosa. Aquí van a ir las personas que realmente no están cumpliendo con su función y con su rol. Y eso lo va a determinar la autoridad judicial. No lo va a determinar un ciudadano ni un abogado. El fiscal de familia también interviene acá. El fiscal es el ente que garantiza los derechos. Y sobre todo hay una opinión fiscal que tiene que tomar relevancia en estos procesos. Entonces, no solo el juez, fiscal, equipo multidisciplinario. Es todo un conjunto de personas y profesionales que van a velar por el interés superior del niño, pero necesitan las herramientas, y las herramientas están en estos proyectos. Necesitamos alcanzar las herramientas para que esas resoluciones no caigan en nulas, sean ineficientes, sean inejecutables, o se tenga que hacer otro proceso para ejecutar una resolución. Ese es otro martirio, es otro calvario por el cual están pasando hoy en día los papás y las mamás, y sobre todo los niños. Así es, doctora. Bueno, concerniente a este proyecto de ley 1090, como usted dijo, que es el Registro Nacional de Padres Obstructores, bueno, de progenitores obstructores, ¿no?
En mi caso, yo soy una madre afectada y puedo decir que realmente es muy lamentable, ¿no? Que pueda haber la obstrucción, en mi caso, a mi hija, porque es muy triste poder retomar el contacto con ella, ¿no? Yo después de 1 año, 9 meses pude ver a mi hija y la verdad que ha sido por un mandato judicial. Como usted dice, ¿no? Las juezas o los jueces tienen la facultad de poder sentenciar, de poder dictaminar alguna eh, restricción o consejo, dependiendo en los casos, ¿no? Y lamentablemente, viendo a eso, ¿no? Hay muchos padres y madres que enfrentan denuncias falsas, basándose en la ley 30364. Y lamentablemente muchos abogados, ¿no? Por estrategia legal, lo hacen para vernos como padres o madres abusadores o maltratadores y para que les puedan otorgar las medidas de protección, el cual impide más el contacto con nuestros hijos, ¿no? Referente a ello, ¿usted qué opina respecto, doctora Marian? Bueno, Eloísa, me solidarizo con tu caso, que estoy segura que no es el único. Así como tú, hay muchas mamás que sufren en silencio el no ver a sus hijas o esperar años y no compartir la crianza, haberlas dejado pequeñas y ahora encontrarlas grandes. Son muchas emociones que no se pueden justificar. No se puede justificar que una niña crezca lejos de mamá o de papá. No hay justificación para esa separación. Y vuelvo a decir, hay situaciones excepcionales que por protección a los derechos, a la seguridad del niño, se tienen que dar. Y estoy segura que algunos buenos y buenas jueces y jueces que hay, lo harán con el dolor de su corazón. Pero la ley está hecha para sancionar, en este caso, a personas que vulneran los derechos de otra persona. La ley no está hecha para ser instrumentalizada. La ley no está hecha para ser utilizada con fines espurios, con fines nefastos. Y peor aún, y lo digo con mucha vergüenza ajena, que existan abogados que instrumentalicen la ley y que vean a la tenencia compartida como un trofeo para su cliente. La tenencia compartida, señores, colegas, papás, mamás que me están escuchando, es el derecho de los niños al sano y natural vínculo con papá y mamá. Eso, por favor, ténganlo claro. Y si existiese una situación de violencia, pues con las pruebas objetivas, demostrar y defender que ese niño está viviendo en un ambiente hostil y de violencia. Pero si no es así, les pido, por favor, encarecidamente, que no inventen situaciones y por sobre todo, no hagan que los niños mientan y declaren en contra de su padre o de su madre. Porque ustedes no saben la cruz que le están cargando a ese niño. Cuando sea adulto y su memoria se vaya hacia atrás, se va a acordar de todo lo que le enseñaron, de todo lo que tuvo que decir para crear una lealtad con su padre o su madre. Y ese niño no va a ser feliz, pero ¿saben qué va a ser lo más triste? Que ese niño, tu hijo, no te va a perdonar. Yo no sé si podrás vivir con eso. Que tu hijo no te perdone, que le hayas quitado, que le hayas borrado la presencia de su papá o de su mamá. Y utilizando la ley, porque la ley está hecha para cumplirse. Y se tiene que cumplir. Y muchas veces, por el temor al castigo, a la represalia de la ley, se da un paso atrás y dicen, mejor hasta aquí nomás. Si sigo luchando por mi hijo, si sigo luchando por mi hija, me voy a ganar una denuncia más. Una denuncia que no tiene ni pies ni cabeza, pero me la voy a ganar.
Y muchas veces por eso hay papás y mamás que renuncian y se van a otro lugar donde ningún recuerdo, ni en espacio, ni en nada, ni en personas, le traiga la memoria a su hijo o a su hija. Entonces, esto de las denuncias falsas está en el argot, ya porque está ocurriendo, tiene que ser vista, tiene que ser tratada y tiene que ser corregida por la autoridad competente. Tienen que escuchar los casos, los testimonios, tiene que haber un estudio más profesional para detectar a las víctimas que realmente merecen la protección de la ley y aquellas que están siendo utilizadas, aquellas que están llevando un guión para mentir, solo con el único objetivo de generar venganza. La ley no está hecha para generar venganza. La ley está hecha para dar justicia, para dar a cada quien lo que se merece. Así es, doctora. En todo caso, ¿cómo podríamos prevenir legalmente estos procesos judiciales de familia, no? Siempre digo que la educación es una herramienta liberadora. El Estado peruano tiene que invertir mucho, mucho, mucho en educación, pero sobre todo en educación emocional. Después de la pandemia, muchos adultos, muchos niños, niñas y adolescentes estamos saliendo lastimados por muchas situaciones. Entonces, la familia es una institución que ha sido tocada por la crisis económica, ha sido tocada por la pandemia, ha sido tocada por la violencia. Y tenemos que recuperar la esencia de la familia. La esencia de la familia es que sea un espacio donde sus integrantes puedan desarrollarse con libertad, puedan ejercer sus derechos plenamente, puedan decidir, puedan ser escuchados, donde se respete su condición de hombre o de mujer sin ningún tipo de distinción. Una familia que realmente sea un proyecto de una buena sociedad, porque el producto que otorgamos a la sociedad son nuestros hijos. Entonces no nos quejemos de delincuencia, no nos quejemos de asaltos, robos, asesinatos, no nos quejemos de violencia en la calle, no nos quejemos de corrupción, no nos quejemos de venganzas, odios, sicariato. Si en casa nosotros le damos algo de lo que he señalado a nuestros hijos a través de nuestras conductas, a través de nuestros silencios, a través de nuestros malos ejemplos. Porque es así. Los que están afuera vinieron de algún lugar, vinieron de alguna familia. Una familia donde no tuvieron frenos, donde no tuvieron un molde, donde no tuvieron una figura. Es importante que se vuelva a proteger y a rescatar la figura de la familia. Eso es vital. Una sociedad que no protege a su familia, a sus familias, perdón, una sociedad que no protege a sus niños, a sus niñas, a sus adolescentes, es una sociedad que está condenada a siempre andar en retroceso. Estamos en el siglo XXI y vemos crímenes, pero de la época bárbara, de la época incivilizada de la humanidad. ¿Y por qué? Porque hay carencia en la educación misma, en la formación de conocimientos, pero sobre todo en la educación emocional, la salud mental. Tiene que ser hoy en día la agenda del Estado. Esa es la agenda de papá y de mamá, cuidar la salud mental de nuestros hijos, porque van a ser los futuros ciudadanos que vamos a ofrecer a la sociedad. Así es, doctora. Muchas gracias más bien por habernos acompañado esta noche, por darnos todos los puntos que necesitamos tenerlos en cuenta, ¿no? Sobre todo para pensar, como usted dice, en nuestros hijos, ¿no? Que son los mayores beneficiarios en las decisiones que podamos tomar como padres y como madres. ¿Algo más que usted desee
desee decir esta noche para culminar. Agradecerte, Eloísa, y decirte que continúes. Madres en Lucha es un símbolo de muchas mujeres, estoy segura. Porque las mujeres somos así, somos luchadoras, somos aguerridas, somos quienes impulsamos el parto de nuestros hijos, con esa fuerza. Y con esa misma fuerza tenemos la capacidad de dejar que nuestros hijos vuelen con sus propias alas, del lado de nuestro compañero o tal vez separado de él, pero es el papá de nuestro hijo. Bueno, entonces, eso por un lado. Y termino esta presentación, esta entrevista tan agradable que me has hecho hoy en el Día de la Mujer, en el día que se conmemora nuestra figura de mujer, nuestra figura materna frente a la crianza de los hijos, señalando que lo que tratamos de legislar, lo que se trata de legislar hoy en día, señores y señoras, y niños que tal vez me están escuchando, son relaciones personales y familiares, afectos, sentimientos. Eso es lo que se va a legislar, no se va a legislar otra cosa. Queremos una sociedad sana, entonces empecemos a tener actitudes sanas. Hay que ser proactivos, no seamos reactivos. Escuchemos, sepamos dialogar, pero sobre todo, empecemos a pensar en nuestros niños, que son el presente, no son el futuro. Te dejo la pregunta, querido papá, querida mamá. ¿Qué presente quieres para tu hijo? ¿Y qué futuro quieres para ti? Ahí vas a encontrar la respuesta. Muchas gracias, Eloísa. Muchas gracias, doctora. A usted más bien, gracias por darse el tiempo y estar en esta primera entrevista, ¿no? Y bueno, quiero culminar diciendo a cada uno de los papás, mamás, a todos los seguidores de mi Facebook, del fanpage de Madres en Lucha, que la tenencia compartida es un acto de amor y que las parejas o los esposos se separan o se divorcian, pero los hijos no. Así que sigamos siempre con esa perspectiva de infancia para lograr muchas cosas a favor de nuestros hijos. Gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias, Lisa.